En todos los países sobreviven tradiciones y rituales oscuros que pocas veces escapan a la luz pública. Sin embargo, aunque pocas veces seamos testigos de ellos, hay suficientes indicios para que algunas personas comiencen a hacerse preguntas. ¿Qué hay detrás de estas extrañas sectas y cultos secretos? Nadie parece tener la respuesta. No obstante, luego de décadas de investigación, se ha descubierto recientemente en África Occidental uno de los cultos más escalofriantes de Nigeria y Sierra Leona. Se trata de los hombres leopardo, una extraña secta que durante siglos se ha alimentado de la sangre y el cuerpo de sus víctimas. Y si nos acompañas en esta oportunidad, tú también conocerás su espeluznante historia. El origen del culto de los hombres leopardos es difícil de trazar. Se sabe muy poco de ellos, salvo una cosa muy concreta. Sus rituales eran sumamente sangrientos, pues utilizaban cuchillos para emular las garras de los leopardos y mutilaban a sus presas humanas, como si tomaran la forma de estos animales y luego procedían a ingerir su carne. Los primeros registros de esta extraña secta comienzan en 1930, cuando los miembros de la antigua tribu Anioto entraron en conflicto con algunas del Congo belga. El conflicto pasó de las palabras a las armas, y fue justo allí cuando los hombres de Anioto se vistieron de trajes de manchas negras y amarillas, se armaron con cuchillos afilados y asesinaron a sus enemigos con una destreza inhumana, casi como si estuviesen poseídos por un leopardo. Por supuesto, esto no era ningún indicador de que estuviese ocurriendo algo extraño. En las guerras, personificar algún animal era normal. Además, el leopardo era un símbolo para esta tribu. Sin embargo, si bien estas no son pruebas suficientes para hablar de una secta, lo que ocurrió después dejó pocas dudas al respecto. Un par de años después de estos extraños acontecimientos, la tribu Anioto logró expandirse y tener presencia en otras latitudes. Pero, curiosamente, allí por donde avanzaban, también comenzaban a registrarse desapariciones y asesinatos misteriosos. Los registros de esta época son inexistentes, salvo en algunos relatos de los pobladores que han pasado de generación en generación. Debido a ello, según los relatos, los hombres leopardo comenzaron a intensificar sus rituales. Los asesinatos se multiplicaron y poco tiempo antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, hubo un brote de desaparecidos en las zonas de Sierra Leona y Nigeria, donde merodeaba la tribu. Curiosamente, ambos lugares presentaban el mismo tipo de denuncia, el mismo método y los mismos hombres leopardo. No fue sino hasta terminar la Primera Guerra Mundial cuando muchos de sus miembros fueron capturados y ejecutados por el gobierno local. Por supuesto, antes de esto, se les intentó extraer cualquier tipo de información, sus propósitos, fines u objetivos, pero ni uno solo de los hombres leopardo se atrevió a hablar. Así que murieron llevándose el secreto de sus escalofriantes rituales a la tumba. Por supuesto, esta acción no erradicó a los hombres leopardo, sino que los hizo más precavidos. Durante 2 décadas se mantuvieron bajo perfil, probablemente realizando rituales clandestinos y con el menor número de víctimas posibles, para así evitar las sospechas. Sin embargo, en 1946, una nueva e imparable ola de terror comenzó a apoderarse de las tribus. Ese año, Terry Wilson, un veterano comisario de la zona, comenzó a hacer las preguntas correctas. Junto a un pequeño equipo investigó los expedientes de los aldeanos, los terrenos de la tribu y entabló contacto con algunos testigos que decidieron mantenerse en el anonimato. El resultado fue aterrador. En 1946 lograron contabilizar 48 asesinatos con las mismas características, hombres mutilados por objetos afilados y muchas veces sin partes concretas del cuerpo. Aún así, no fue hasta un año después cuando Terry lograría dar con la raíz de la secta. Ese año, 43 hombres fueron asesinados por el culto de los leopardos, pero, curiosamente, también comenzaron a utilizar para sus rituales un gran número de mujeres. Aquello fue el último gran error. Terry Wilson logró una orden para allanar la casa del jefe local, un hombre llamado Nagogo, a quien se le señalaba como el líder de la secta. Terry llegó con su equipo al área y lo primero que descubrieron fue una máscara de leopardo en una habitación sellada con llave. También se descubrieron un amplio juego de navajas y la túnica de piel de leopardo. Sin embargo, nada de esto se compara al horror con el que se toparon en el patio trasero de la vivienda.
Gracias a la pista de algunos informantes, el equipo hizo una excavación profunda en los alrededores y lograron desenterrar los restos de 13 víctimas. Aquellas eran todas las pruebas que necesitaban. Nagogo fue encarcelado, pero esto no hizo sino empeorar el régimen de terror de los hombres leopardo. A pesar de que Terry Wilson había demostrado la existencia de los hombres leopardo, los habitantes perdieron toda la confianza en la policía por su ineficiente y reducida capacidad para detener los asesinatos. De hecho, para 1948, el número de muertos relacionados con los hombres leopardo se multiplicó por 3. Muchas personas se cuestionaban si haber encarcelado a Nagogo no había sido un remedio muy poco efectivo, sobre todo porque luego de su captura, los hombres leopardo se volvieron sombras escurridizas. Aquello hirió el orgullo de Terry Wilson y su equipo, quienes estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para atrapar a los hombres leopardo. Por eso, reunió un equipo de 12 hombres y se internaron en la selva, cerca de un poblado donde se había registrado recientemente un elevado número de asesinatos. Se mantuvieron allí durante toda la madrugada, aguardando que apareciera alguien, pero no hubo resultado. Al día siguiente repitieron la misma técnica, pero tampoco acudió nadie. Solo en la tercera noche, cuando ya estaban por perder la esperanza, vieron a un hombre acercarse por los caminos. Era una persona como cualquier otra. Caminaba con prisa, casi con temor. Parecía asustado, pero curiosamente, al lado opuesto del camino, otro hombre mucho más confiado y de toga amarilla avanzaba a su encuentro. Cada paso los acercaba hasta que se cruzaron en mitad del camino. Fue entonces que todo cambió. El hombre de toga amarilla sacó 2 afiladas navajas y adoptó una postura a 4 patas antes de que nadie pudiera reaccionar. De inmediato, se arrojó sobre su presa y la despedazó en cuestión de segundos. No hubo gritos ni una huida desesperada. La víctima cayó al suelo, regando su sangre por el suelo, y luego fue arrastrada por el hombre leopardo hacia el interior de la selva. El equipo de Terry Wilson estaba perplejo, pero de inmediato siguieron el rastro de sangre. Caminaron durante más de 40 minutos, temerosos a que cada paso de que otros hombres leopardos detectaran sus movimientos y los despedazaran. Sin embargo, luego de mucho caminar, llegaron a un pequeño santuario de piedra. Terry Wilson se quedó allí junto a su equipo hasta que salió el sol y lograron ver a más de 20 hombres desaparecer del santuario. Solo entonces, cuando estaban completamente seguros de que no se iban a encontrar con nadie, se atrevieron a ingresar al santuario. El altar de la secta era una enorme piedra plana cubierta de una infinidad de manchas de sangre oscura y reseca por el sol. Por todas partes había huesos humanos y de animales. En las paredes colgaban algunas calaveras y en medio de todo aquel escenario, colgaba de la pared central una efigie de un hombre mitad de leopardo que se alzaba sobre el sangriento altar. Terry Wilson logró regresar a su aldea y junto a la ayuda de un cuerpo más grueso de policías, lograron atrapar a más de 76 hombres leopardo. El descubrimiento fue una revelación terrorífica que, curiosamente, nunca llegó a los grandes medios de comunicación de la época. Todo se llevó bajo el más estricto silencio y para finales de 1948, más de la mitad de los hombres leopardo fue ejecutada. Al resto los mantuvieron prisioneros hasta sus muertes naturales. Así comenzó la historia de los hombres leopardo. Pero, aunque estos hechos ocurrieron hace más de 70 años, la secta de los hombres leopardo todavía sigue merodeando las tierras del Congo, Nigeria y Sierra Leona. Nadie está a salvo de su sed de sangre. Por supuesto, esta no es la única historia de tribus sanguinarias o extraños y aterradores cultos. África está llena de este tipo de historias, aunque si de verdad quieres sorprenderte con los hechos más espeluznantes que vas a conocer de los rincones del mundo, será mejor que nos acompañes en los siguientes videos.